vamos directamente al ámbito internacional porque tenemos ya con nosotros a Sandro Meco, que es que no lo saben, pero en Estados Unidos está el tema de Trump-Biden, cómo se presentan las elecciones, y tenemos a lo mejor para que nos puedas contar exactamente cómo lo están viviendo allí, sobre todo el tema de Trump. ¿Qué está pasando? ¿Le han detenido, no le han detenido? ¿Está en libertad, está con cargo? ¿Se va a poder presentar a las elecciones? Cuéntanos, Sandro. Bueno, muy buenas tardes, Ana. ¿Cómo está la cosa con Donald Trump y también con Joe Biden? Porque sí, nos hemos cansado de ver en noticias, en periódicos, en radios, que se habla de Donald Trump, pero hay mucho más de lo que hay que hablar. Las elecciones de Estados Unidos del año que viene no van a ser únicamente unos comicios que respondan precisamente a la cuestión política. La cuestión legal va a ser importantísima. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar con lo que sabemos. Donald Trump ha sido imputado. ¿Y cómo se enteró el candidato a la presidencia de los Estados Unidos? Pues así. Van a por mí, por una estafa de cajas, igual que la estafa de Rusia y el resto. ¿Qué ha ocurrido durante 7 años? No pueden parar. Esto es una interferencia electoral en el más alto nivel. Nunca ha pasado algo así. Soy inocente. Soy una persona inocente. Ponemos a América primero. Siempre lo he hecho. Y por eso estábamos en una posición que desafortunadamente ya no es válida, porque han hecho un trabajo horrible. Pero vamos a hacer que América sea grande. Soy inocente. Lo demostraré enérgicamente y espero que muy pronto. Muchas gracias. Bueno, quizás es importante, ante tanto juicio que tiene Donald Trump, porque no es únicamente este, que sepamos de qué va este caso en concreto. Bien, se ha acusado al expresidente de que cuando abandonó la Casa Blanca se llevó una serie de cosas, entre ellas unos documentos que quizá no tendría que haberse llevado. Bien, en la política, sobre todo internacional, cuando suceden casos de este tipo, lo que se suele hacer es un poco echar la pelota a otro tejado. De alguna forma decir, yo no he hecho nada, digamos que no defender de forma directa lo que viene siendo tu inocencia. Con Donald Trump es distinto. Donald Trump cree firmemente que es inocente y no tiene ningún tipo de reparo en admitirlo. ¿Y cómo lo ha admitido? Lo ha admitido así. Mucha gente me pregunta por qué tenía esas cajas. ¿Por qué las querías? La respuesta, además de que tengo todo el derecho por el acta presidencial, es que estas cajas tenían todo tipo de objetos personales. Muchas cosas, camisetas, zapatos y mucho más. Como se ve en la fotografía, en la que alguien, no yo, me pregunto quién habrá sido, plasmó una de las cajas perfectamente colocadas en el suelo. Estaban llenas de periódicos, prensa, cientos de imágenes de la Casa Blanca. Y esta, Ana, es la gran diferencia con respecto a otros políticos. Trump defiende su inocencia porque considera que los documentos y todo el contenido que había en esas cajas era suyo. Porque, claro, es que eso es una tesitura con lo que están diciendo los medios de comunicación, que es que tenía información privilegiada y secreta de ámbito y de carácter del gobierno estadounidense que no podía disponer de ella. Entonces, ahí, ¿ahora qué ocurre? Claro, porque estos son las imputaciones, pero el desarrollo de ese proceso directamente va a ir a juicio, no va a ir a juicio, o sea, esto de cara a los próximos días o meses, ¿cómo se ve? Vale, lo único que sabemos es que sí, nos vamos a juicio, pero la pregunta no está ahí, la amiga de este asunto no está ahí, está en el cuándo. Claro. Se estima que puede ser a mediados del año que viene. Según los expertos, la estrategia de Trump es retrasarlo hasta noviembre. ¿Por qué? Porque si Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos, se cree, no se sabe con toda la certeza del mundo, pero sí se cree que Trump puede perdonarse a sí mismo. Entonces, esta es la cuestión. Ya no es tanto ver si va a haber un juicio, porque sí lo va a haber, sino la carrera para ver cuándo es este juicio. Claro, porque si ya está inmerso en el juicio, ¿puede presentarse a las elecciones o no? Claro, muy buena pregunta también. Y es algo que tienen que saber muy bien desde sus casas. No hay nada en la Constitución estadounidense que prohíba a un candidato presentarse a las elecciones desde prisión. En el año 1927, de hecho, un candidato demócrata llegó a las elecciones presidenciales, aunque eso sí, no las ganó. No me lo puedo creer. ¿Qué es eso? El señor... ¿Verá? Creo que era el apellido. 1927. Llegó a la final, consiguió ser el candidato demócrata, pero no consiguió imponerse. ¿Y si de repente en el juicio eres condenado, entonces te exculpas, como has dicho, y ya está?
pasaría tiempo en prisión. Además, esto es lo importante. De todos los juicios a los que se ha enfrentado Donald Trump, este es el que contiene cargos federales y este es el que le podría hacer pasar por prisión. No, por ejemplo, el caso de la agresión sexual potencial o demás cuestiones. Este es el que tiene miga en cuanto a la cárcel se refiere. Y sí, podría hacer campaña pues desde una celda de prisión. Madre mía, Francas. Yo me he perdido, pero te explico. Yo me fío de un tal Sandro Meco. Sí, lo sé. Y hace aproximadamente, no sé si un año o dos, sentado aquí, le pregunté, cuando salió el tema de los papeles, y me dijo textualmente, el presidente de Estados Unidos es el que clasifica o desclasifica los papeles. Con lo cual, como desclasifica él, no va a tener ningún problema. No, pero si ya están en el juicio como prueba, ahí habría un... Bueno, déjame acabar mi razonamiento, porque si no, quedo como gilipollas otra vez. Hombre, no, pero... Claro, pones la primera premisa creo. y entráis en la segunda, no hay segunda premisa. Entonces, esa es la primera premisa. Vale. Entonces, ahora eso le ha llamado acta presidencial o no sé qué. Sí. Supongo que a eso mismo. Eso es. Segunda cosa, que es donde viene. Dices que la gente está opinando que quiere retrasar el juicio para poder perdonarse. Pero si él tiene tan claro que es inocente, por lo que contaste tú, y por el acta, ¿para qué coño quiere perdonarse de qué? De nuevo nos vamos al timing. Efectivamente, según el acta presidencial, el único que puede desclasificar documentos es el presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, que yo sea el presidente de los Estados Unidos y después de salir de la Casa Blanca diga, que esto es mío porque está desclasificado. Esa es la cuestión. Lo ha desclasificado antes, lo ha desclasificado después. Son asuntos que pueden ser desclasificados porque hemos visto 1 millón de películas en las que los secretos de seguridad nacional, especialmente en Estados Unidos, pueden llevarnos incluso, y mira Ana, tú de esto sabes mucho, incluso a una invasión alienígena, que parece que ya empezó en Las Vegas. No puede desclasificar todo. Claro, esa es la cuestión. Puede, no puede, o sea, el debate está ahí. Si Trump defiende que efectivamente tiene la potestad para hacerlo y la ley le ampara, pero hay unos límites. Entonces esta es la cuestión, ver qué versión es la cierta, ver quién tiene la razón y quién no en esta cuestión. Y luego también otra cuestión que él ha dejado ahí un poco caer es, no sé quién denuncia, se sabe, se baraja, o quién denuncia o a lo mejor quién es el responsable, porque sí que es verdad que ha dicho que son artículos personales, pero tampoco ha puesto encima de la mesa toda la teoría de las pusieron ahí, ha sido un acto, a lo mejor un complot contra mí, no lo ha hecho. Y eso también es interesante, ¿no? Bueno, Trump lleva diciendo desde las elecciones de 2020, de hecho, que a lo que él se está enfrentando es a una caza de brujas. Es cierto que tanto si eso es verdad como si no, Donald Trump se está enfrentando a cada vez más procesos judiciales. Y esta es la pregunta, ¿por qué es así? ¿Porque efectivamente es culpable de todas estas cuestiones o porque, como dice él, hay un objetivo político? Ahora mismo Donald Trump es el candidato favorito de los republicanos. Ahora mismo Donald Trump, según las encuestas, puede ganar a Joe Biden. Entonces, lo que Trump plantea es esto. ¿Van a por mí porque quieren impedir que vuelva a la Casa Blanca? Claro, y luego, ¿esto no va a asustar también a sus votantes de alguna forma? Por supuesto, pero es que es como la guerra. Yo lo comparo mucho con la guerra en Ucrania. Es una guerra por la información. Cuando Trump se presentó a este último juicio en Miami, los medios demócratas aseguraban que tenían que ir con cuidado con respecto a los seguidores de Donald Trump porque se podría organizar otro asalto al Capitolio, simplemente por el hecho de que seguidores de Trump se presentaran allí. Bueno, no fue así. Hubo mucha gente en Miami que apoyó al expresidente y no hubo ningún tipo de conflicto. Entonces esta es la cuestión. Antes de cerrar e irnos, que ya queda muy poquito, has hablado también de Biden. Por si quieres... Claro. Sí, no, es que es importante, claro. Porque a la vez que salió esta imputación de Donald Trump, también salió una noticia de la Fox News en la que se aseguraba que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría haber cobrado un soborno de $5 millones por parte de una compañía que es bastante interesante, que es Burisma, que es esa empresa ucraniana que dicen que tanto Joe Biden como Hunter Biden, su hijo, se podrían haber lucrado. Y claro, nosotros que somos periodistas lo sabemos. Al final, hay muchos periodistas y muchos medios que lanzan noticias no por informar, sino para conseguir un objetivo. Entonces la pregunta era, ¿esta noticia es cierta o forma parte de un objetivo? Bueno, pues el senador Chuck Grassley ha comparecido para decir que sí, que la noticia está ahí, pero que puede haber pruebas. El 1023 emitido a los comités tenía una referencia de que el individuo extranjero que supuestamente sobornó a Joe y Hunter Biden
Tendría grabaciones de audio de sus conversaciones con ellos. 17 cintas, para ser exactos. Este individuo se habría quedado estas grabaciones como defensa ante un escenario que fuera complicado para él. Vale, ¿y qué pasa con esas grabaciones? ¿Quién las tiene? Bueno, pues es el FBI, y estas pruebas son las que podrían cambiarlo todo. Así que el senador Ted Cruz interrogó nada más y nada menos que al subdirector del FBI para tratar de sacarle una respuesta. Y lo cierto es que no fue una tarea sencilla. Subdirector Abbott, ¿tiene el FBI 17 grabaciones de voz que demuestran que hubo un soborno? Senador, me gustaría añadir que hemos trabajado con el Comité de Supervisión de la Cámara. Ya, pero esto es el Senado. Estamos al otro lado del Capitolio, esto es el Senado. ¿Tienes las 17 grabaciones? No voy a hablar sobre ninguna investigación, señor. ¿Ves? Ese es el problema con el FBI. Y he hablado de esto con Chris Wray. Por esto estás haciendo daño a la institución. El pueblo americano se merece saberlo. Y esta es la gran queja, sobre todo, del electorado republicano. Hay unas pruebas que pueden decir que aquello que hizo Joe Biden es ilegal y no se lanzan al público. Es aquí donde está la batalla, porque mientras hemos tenido titulares y titulares con respecto a la supuesta ilegalidad de lo que está haciendo Donald Trump, en la cuestión de Biden ha habido silencio absoluto. Y luego a mí algo que se me ocurre, a lo mejor Trump no podría relegar en otra persona, porque estoy en el foco de mira, estoy en el punto, no van a querer mis votantes, me pongo a un lado, ¿hay algún segundo nombre puesto encima de la mesa por si acaso llega a juicio y las cosas no pintan muy bien para él? Vale, Trump es un tipo que cuando tiene algo entre ceja y ceja no lo va a abandonar. Tanto si su propia familia, como ha sido el caso, se lo ha aconsejado, a Donald Trump le da igual. Ahora bien, pongamos que efectivamente Donald Trump no se puede presentar a las elecciones. Pues habría que ver, quizá Ron DeSantis.